Cuando yo tenía 10 años, yo en la reunión de nuestra iglesia, una iglesia bautista independiente, en el medio del campo, en Minnesota, en los Estados Unidos, por fin comprendí el mensaje del Evangelio. Yo entendí ese día que delante de Dios yo era un pecador, aunque tenía 10 años nomás. Era bastante malvadito por mi edad, según lo que mis padres me dicen. Y resulta que llegué a comprender esa mañana, respondí a la invitación que el pastor de la iglesia dio, hablé con un hombre mayor en nuestra iglesia, y esa mañana me arrepentí de mis pecados, pedí el perdón de Dios y confié totalmente en Jesucristo para salvarme de mis pecados. Y la realidad es que yo no entendí mucho en cuanto a lo que sucedió en mi vida, en mi corazón en ese momento. Yo sabía que Dios me había salvado de mis pecados y de su ira venidera, digamos la eternidad en el infierno como castigo. Yo entendí eso, pero al pasar los años, al aprender más y conocer más de la Biblia, de las Escrituras, llegué a comprender lo que significa ser salvo por la fe en Cristo y de que el resultado es, ahora estoy en Cristo. Con todo lo demás, los millones y millones a través de la historia que han puesto su fe y confianza en Dios para la salvación de su alma, estamos en Cristo. Y porque estoy en Cristo, lo que quiero ver con ustedes en este estudio, en este momento, es esta realidad de que varias realidades que ya hemos visto en la epístola a los Efesios y luego en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora estamos en Romanos y hemos visto hasta aquí lo que yo soy porque estoy en Cristo y lo que he sido y lo que estoy siendo y lo que yo seré. Ahora, en este estudio, hoy, en este momento, quiero ver con ustedes lo que yo tengo y lo que yo hago. Está en primera persona singular, pero si estás en Cristo también, esto te pertenece a ti. Y si no, y nunca has puesto tu fe y confianza en Cristo, estas realidades y verdades hermosas no te pertenecen. Pero para nosotros que sí conocemos a Cristo, así es. Y luego en otro momento vamos a ver lo que yo haré y lo que yo puedo. Pero porque estoy en Cristo, lo que yo tengo, varias verdades aquí. Primero en Romanos 1:7, tengo gracia y paz. Dice a todo lo que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es algo que tenemos porque estamos en Cristo. La gracia, el favor increíble, no merecido que Dios nos derrama y da en abundancia, y su paz. En el medio de aflicción, en medio de tormentos y dificultades, pruebas, sufrimientos, Dios da paz a los que están en él. En el capítulo 5, versículo 1, leemos, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, paz para con Dios. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos la entrada a la gracia de Dios. Sin Jesucristo no habría gracia, solamente justicia. Y estaríamos todos ya quemándonos en el infierno eterno. En Romanos 5:5 leemos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, porque estoy en Cristo, tengo el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Y Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque estoy en Cristo, tengo la abundancia de la gracia. Y según la verdad de este versículo, Romanos 5:17, también tengo el don gratuito de la justicia. Y porque estoy en Cristo, según Romanos 6:22, tengo la santificación y la vida eterna. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. También el siguiente versículo que dice, porque por la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque estamos en Cristo, tenemos el regalo gratuito, la dádiva de la vida eterna. En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque estoy en Cristo, tengo la justicia de la ley cumplida en mí. Siguiendo en el Romano capítulo 8, en los versículos 9 al 11, porque estamos en Cristo, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, lo que sigue es importante. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sigo leyendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Si has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, tienes el Espíritu de Dios morando en tu vida. No tienes que orar y pedir por esto. No tienes que esperar una segunda bendición o que alguien te unja con aceite o que te tumbe o que... No. El Espíritu de Dios mora en aquel que es de Cristo. Si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. Si tienes a Cristo, tienes el Espíritu. Es así. Pero como yo expliqué en el principio, a un muchacho de 10 años, yo no entendía todo esto. Pero sí entendía cuando de repente, después de poner mi fe en Cristo, y yo decía mala palabra, me sentía horrible. Porque yo lo decía antes, pero no me molestaba. Pero después de dar mi vida a Cristo, después de pedir perdón de mis pecados y arrepentirme de mis pecados, el Espíritu Santo de Dios moraba en mí, aunque yo no entendía todo. Y es el que me molestaba cuando yo pecaba contra él. No pasaba antes. Seguimos en Romanos 8:15, leemos, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, porque estoy en Cristo, tengo el espíritu de adopción, no de temor. Y algo hermoso en este versículo es que también tengo a Dios como mi papá. Cuando dice, clamamos, Abba, Padre, es como decir en castellano, papá o papi. Y esta realidad esto es tan grande, tan importante. El término papi o papá no es un término que demuestra falta de respeto. Al contrario, demuestra cariño y amor. Demuestra aceptación. Me encanta cuando mis hijos me llaman papá o papi. Y a Dios tenemos como nuestro papá, no en una forma despectiva o falta de respeto, en ninguna forma, sino que Él quiere tener esa relación de cariño y amor para con nosotros también al andar en nosotros en la santificación. Continuando en Romanos 8, versículo 16,
porque estoy en Cristo, tengo el testimonio del Espíritu Santo de que soy hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también tengo las primicias del Espíritu. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando habla de las primicias del Espíritu, lo que quiere decir que al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, morando, porque estamos en Cristo, es como las primicias o los primeros frutos de lo que vendrá después cuando estamos en la presencia de Dios, gozando de su plena presencia, gozando de la ausencia total del pecado. Entonces, las primicias del Espíritu se refiere en cierto sentido como las arras de nuestra herencia, como dice Efesios 1:13-14, la garantía de lo que Dios ha comenzado, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Continuamos. Aquí estamos, Romanos 8:23. Lo que sigue en Romanos 8:18, tenemos la certeza de la gloria futura sobrepasando las presentes aflicciones. De hecho, los versículos 18 al 23, pero 18 nomás leo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ay, las presentes aflicciones son muchas. Para algunos son más, para otros son menos. Las dificultades de salud, las dificultades con los familiares, con los padres o con los hijos, las dificultades en el trabajo o las dificultades económicas, las aflicciones por el rechazo de seres queridos a nosotros porque dimos nuestras vidas a Cristo. Todas estas aflicciones presentes no se pueden comparar con la gloria futura y venidera que vendrá después. Seguimos con Romanos 8:26, porque estoy en Cristo, tengo el Espíritu Santo ayudándome en mi debilidad. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nos ayuda en nuestra debilidad y también intercede por nosotros, el Espíritu Santo, cuando no sabemos cómo orar. En Romanos 8:31 leemos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque estoy en Cristo, tengo a Dios a favor de mí. Cuando éramos chicos, ¿no? Jugando diferentes juegos, pusimos una línea en la tierra y decíamos, ¿quién está a mi lado o a favor de mí? Tenemos a Dios a nuestro lado, a favor de nuestro, al estar en Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque estoy en Cristo, Romanos 9, verso 30-33, dice que yo tengo la justicia que es por la fe. Dice así, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tenemos la justicia que por la fe y tenemos un don espiritual para usar como miembro del cuerpo de nuestra iglesia. Romanos 12, verso 4-6 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto en la epístola a los romanos es lo que tenemos porque estamos en Cristo. Ahora quiero ver con porque estamos en Cristo, también en Romanos, lo que hacemos o lo que yo hago. Porque estoy en Cristo, estoy firme en la gracia de Dios. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces estoy firme en la gracia de Dios y me glorío en la esperanza de la gloria futura que vamos a experimentar de parte de Dios. Romanos 7:4 enseña de que porque estamos en Cristo pertenecemos al que resucitó de los muertos. Dice así, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sea de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. También porque estoy en Cristo, sirvo a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Romanos 7, verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En Romanos 7, 25, porque estoy en Cristo, sirvo a la ley de Dios con mi mente. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del Espíritu. Y esto va de la mano con lo que leemos en Romanos 8, 5 y 6. Al estar en Cristo, pienso en la cosa del Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse o el pensar de la carne es muerte, pero el ocuparse o el pensar del Espíritu es vida y paz. Pienso en la cosa del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Sino las que están reveladas en la palabra de Dios. Y esto es tan importante y nos llama la atención a la importancia de la lectura, la memorización, la meditación, el estudio de las escrituras todo lo día, cada día, para que pensemos en las cosas del Espíritu. También en Romanos 8:25, porque estoy en Cristo, espero con paciencia lo que no veo. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y también en Romanos 11:20, porque estoy en Cristo, me mantengo firme por la fe. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando de Israel, pero tú por la fe estás en pie, quiere decir, está firme. No te ensoberbezcas, sino teme. Y por último, en este momento, en este estudio, Romano 14, versos 7 a 8, porque estoy en Cristo, hago todo como siervo de Dios. Y así debe ser para cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. La canción, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Entonces, al terminar este momento, te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Te das cuenta que eres pecador y que has quebrantado la ley de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu fe y confianza solamente en Cristo para la salvación de tu alma? Si has hecho esto, estás en Cristo. Si no has hecho esto, no estás en Cristo. Oh, amigo, te ruego
que confíes en Cristo si nunca lo has hecho. No depende de tu religión, de experiencias emocionales, religiosas, de tu bautismo, de tu iglesia, del cura, del pastor. No, no, no. Solamente hay que confiar en Cristo y estarás en Cristo. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te ruego que tomes tu palabra y la hagas aplicar en nuestros corazones según nuestra necesidad y que sea para la gloria de tu nombre. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.